Principios espirituales que glorifican a Dios. Principio espiritual número 171. Dios puede usar a quien Él quiere y puede capacitarlo y cambiar sus inclinaciones, pero eso no significa que sea un verdadero cristiano. Primer libro de Samuel, capítulo 10 al capítulo 12. La lectura de este día nos llevará a meditar un momento sobre un tema quizás de los más difíciles de comprender en la Escritura. Y antes de abordarlo, recordaré brevemente un aspecto de la soberanía de Dios. Él puede hacer lo que Él quiere. Yo sé que esta frase es aceptada por muchos, pero no muchas veces bien entendida. Lo que esto significa es que Dios no puede ser manipulado, no puede ser coaccionado, limitado o regulado. Todo lo que Él hace proviene de su deseo, yace dentro de esa misma esencia de Dios. Así que no podemos poner ningún calificativo a ninguna de las acciones o decisiones de Dios, a menos que éstas estén impregnadas o describan su naturaleza santa, amorosa, misericordiosa, compasiva, justa y perfecta. Si partimos de esta verdad escritural, entonces nos evitaremos muchos cuestionamientos respecto a lo que Dios hace. Y no se trata de evitar el pensar o reflexionar acerca de eso, sino de dirigirnos correctamente en nuestro entendimiento para no ser fácil presa de nuestra mente inclinada al pecado que intenta distorsionar la idea correcta de Dios. La única forma es ver a Dios como siempre lo hemos dicho, guiándonos por la propia revelación que Dios mismo nos da de Él en su palabra. Hay una pregunta que siempre deambula entre los pasillos de los institutos, seminarios, y es cuando quieren iniciar un debate o controversia: ¿Saúl fue salvo o no? Después de que Samuel se aparta de Saúl, le declara que Dios lo ha escogido para que sea rey en Israel. Enseguida lo unge, y una de las señales que le da para que sepa que el Espíritu de Dios vendrá sobre él, entonces comenzará a profetizar. Pero también añade que será mudado en otro hombre. Uno pensaría entonces que Saúl era un verdadero creyente o convertido a Dios. Pero después dice que Samuel le dijo: cuando suceda todo esto, lo que venga en tu mano, hazlo porque Dios está contigo. Efectivamente, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y comenzó a profetizar de tal manera que se usó como dicho este acontecimiento, porque la gente decía: ¿también Saúl entre los profetas? Como si fuera una rareza discordante de las acciones y la persona que manifestaba ser. Sin embargo, un comentario en nuestro relato nos pone todavía más en duda respecto a la condición de Saúl. El pasaje dice que después de que Samuel se apartó de Saúl, que Dios había cambiado en otro hombre y que también su corazón había sido mudado por Dios, y que el Espíritu de Dios viniera sobre él y lo hiciera profetizar junto con los profetas. Entonces dan la pauta para que muchos puedan decir que Saúl era en realidad un hombre convertido a Dios. Pero veremos en el resto de la historia de Saúl que su comportamiento y su final revelan algo totalmente distinto. Pero sin adelantarnos al desarrollo de esta historia y sin tratar de contestar a esta pregunta respecto a la salvación de Saúl, solamente diremos que la salvación de ningún hombre antes de la venida de Cristo era posible. Y si hablamos del estado del perdón que bajo el antiguo pacto se llevaba a cabo, esto era manifestado mediante la obediencia a los requerimientos de la ley y a la misericordia de Dios para perdonarlos. Así que si alguien desechaba a Dios y sus leyes, también Dios lo desechaba. Pero eso no es contradictorio al hecho de que Dios pueda utilizar a un hombre, capacitarlo y cambiarlo para sus propósitos, porque Dios sigue siendo soberano y no está restringido ni por la voluntad ni por los deseos del hombre. Dios siempre hará lo que sus santos y perfectos propósitos han determinado.